Reciban todos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a tu iglesia en casa. Bethesda es tu casa. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de acercarnos nuevamente a ti para predicar la palabra, para darte consuelo, para exhortarte, para edificarte, porque ese es el propósito de la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración y de clamor por todas las diferentes necesidades que se están presentando. Así que te invito a que donde estás te pongas de pies, levantes tus manos y nos ayudes en la oración. Porque la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar alguna cosa, ahí está el Señor y nos escucha. Así que sabemos que somos más de 2, de 3, escuchando la palabra del Señor y orando para que el Señor intervenga. Entonces nuestro pastor Silvio va a estar llevando este tiempo de clamor. Amén. Vamos a orar por las diferentes dificultades que se han presentado en estos últimos tiempos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Dios ha sido un Dios bueno, maravilloso, Señor. Que tu presencia en este día, Señor, pueda acobijar, Señor, todo el mundo entero. Que tu presencia pueda acobijar, Señor, para la familia, los individuos, las personas, Señor, las familias. Señor, oramos por cada dificultad que se ha presentado en este tiempo, Señor, de cuarentena. Que tu gloria empiece a moverse de una manera sobrenatural. Que el mundo pueda entender que solamente tú eres el Dios de solución, el Dios que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en este proceso. Señor, toma a cada familia, Señor, que está pasando momentos difíciles, Señor, pero como ejemplo, Señor, la falta de finanzas, Señor, o también la falta de alimentación, Señor, te pido que seas tú el Dios proveedor, Señor, para con ellos, Señor. Bendice a cada hermano en la fe, Señor, Dios mío, toca a los que están enfermos, Señor, en diferentes hospitales, Señor, que esa presencia tuya y esa mano sanadora tuya pase sobre sus cuerpos para que sean sanados, Señor Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por el mundo, Señor, que necesita también conocerte. Hay una necesidad, Señor, de conocimiento acerca de ti, Señor. Y Padre, tu presencia puede cambiarlo todo, Señor. El príncipe de este mundo ha entenebrecido, Señor, a mucho para que la luz de Cristo no penetre, Señor. Y oramos para que las mentes, Señor, sean abiertas, para que los corazones sean abiertos, para que puedan recibir con regocijo la palabra, Señor, que se está dando, Señor, en estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por cada momento de gozo y también gracias por cada momento difícil, Señor Padre. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en la familia, Señor Padre, de los hermanos en la fe, Señor. Toma a sus hermanos en la fe, Señor. Bendícelo, fortalécelo, establécelo, Señor, en gran manera, Señor. Toma la iglesia en general de Jesucristo, Señor Padre, que esa presencia tuya pueda llegar y penetrar tanto, Señor, que esa fe empiece a aumentarse si la fe ha desmayado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que esa fe sea aumentada, Señor, que para ti no hay nada imposible, que para ti todo es posible porque creemos en ti, Señor, que esta leve tribulación tiene un peso de gloria, que esta leve tribulación, Señor, tiene, Señor Padre, un gran avivamiento que ha de venir, Señor, en los próximos momentos, Señor, en los próximos años, Señor, un avivamiento, Señor, cual nunca ha tenido Colombia, Señor. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre Colombia, declaro victoria, Señor, sobre las naciones, Señor Padre, donde no llegaba el Evangelio, va a llegar el Evangelio, va a penetrar, Señor. Toca, Señor, las eminencias, Señor, toca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, porque también son, Señor, son hechuras tuyas y necesitan también, Señor, el conocimiento acerca de ti. Te doy gracias, Espíritu Santo, por ese amor, por esa misericordia. Gracias por esa fortaleza, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí en la tierra morando, Señor, y obrando de una manera sobrenatural y fortaleciendo la familia y fortaleciendo las vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Bueno, hemos estado estudiando el libro de San Juan y les enviamos algo muy especial para que usted se aprendiera en familia todos los días a las 8 de la noche. En el devocional se pudiera aprender San Juan capítulo 1 del 1 al 18. Entonces aquí tenemos nuestro hermano Eliasir, que se ha aprendido hasta el versículo 14. Entonces él nos los va a recitar. Bienvenido, hijo, en este día. Bueno, él está listo para recitar San Juan.
Listo, hijo. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas han sido hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Dios. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbró a todo hombre. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho a ser dados a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Amén, gloria a Dios, felicitaciones, hijo, por esa mente que te ha dado el Señor. Así que animo a todos los hermanos a memorizárselo. Si él y así pudo, siendo un niño de 7 años, tú también puedes memorizarte la palabra del Señor. Cuando termine esta cuarentena, todos juntos en la casa del Señor, vamos a recitar estos versículos que son de edificación, que nos dicen que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, que Él vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Eliasí, gracias, pastor, por estar con nosotros en este día. Entonces, ahora me dispongo a exponer la palabra del Señor con gozo y alegría. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 58. Bueno, mis queridos hermanos, Dios ha estado de una manera sistemática enseñándonos diferentes cosas de la Biblia. Primero que todo, la enseñanza que nos dio fue acerca del Salmo 27, donde nos decía que Jehová es mi luz y mi salvación al empezar la cuarentena, diciéndonos que Dios es nuestra fortaleza y que teníamos que estar libres de temor mientras que estuviéramos con Él. Él nos iba a salvar y nos iba a ayudar. Luego el Señor nos estuvo hablando de que todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Esto quiere decir que esto tiene un propósito de parte de Dios en nuestra vida y sabemos que vamos a salir bien librados. El Señor es la puerta. Fue otra enseñanza que dimos. Solamente es la entrada al reino de los cielos. Y si nosotros nos mantenemos en ese redil, vamos a recibir sustento, abrigo y ayuda de parte del Señor. Las pruebas tienen un propósito. ¿Por qué? Porque son para fortalecernos, para purificarnos, para edificarnos, para prepararnos para la venida del Señor. Y el último propósito de la prueba es porque el Señor tiene que tratar con su pueblo. La Biblia nos dice que el juicio comienza por la casa del Señor y que será del pecador. Nos damos cuenta que de una forma u otra el Señor nos está alentando, pero también nos ha venido exhortando. Nos encontramos en 50 días de ayuno, días de bendición. Por eso, meditando la palabra del Señor, el Señor colocó en mi corazón hablar del verdadero ayuno. Está en Isaías capítulo 58 y vamos a estar leyendo la palabra del Señor y mirando las riquezas que están escondidas allí, lo que el Señor quiere entregarnos a través de esta palabra. Recuerde que Dios está buscando intercesores. En todo el mundo está buscando personas que se pongan en la brecha para orar a favor de la tierra y el Señor no la destruya. Abra su Biblia en Isaías 58 y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor sobre el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios.
Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de cenizas. ¿Llamaremos esto ayuno y día agradable al Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres y errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás a Jehová y él te oirá. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Aleluya. Tremenda esta palabra que el Señor nos da. Mi querido amigo, ¿te has preguntado cuántas cosas tú haces por rutina? ¿Cuántas cosas te has acostumbrado a hacer? ¿Las haces por costumbre, por tradición o por obligación? Ciertamente el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo rutinario. Es cuando llegó el profeta Isaías y empezó a exhortar al pueblo de Dios. Un pueblo que había pasado por diferentes circunstancias, por haber abandonado al Señor. Dios lo mandó al exilio y al volver ellos empezaron a hacer el culto, empezaron a hacer el ayuno, pero no lo hacían con todo su corazón. A pesar de que Dios había tratado con ellos de diferentes situaciones, ellos no cambiaban, seguían igual, seguían oprimiendo a su prójimo, seguían buscando lo que ellos les parecía. Entonces es cuando el profeta empieza a exhortar al pueblo de parte de Dios y Dios le dice estas palabras y le dice: habla fuerte con voz de trompeta a mi pueblo, exhórtalo para que escuchen toda la palabra que yo tengo para ellos. Y quiero enseñarte algunos puntos que están en este texto. Y el primer punto, nos damos cuenta que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Mira bien. Cuando la palabra del Señor dice, el Señor comienza como con unos reproches. Dile a mi pueblo, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que ustedes son mi pueblo, que yo he lavado con precio de la sangre de los corderos, le he puesto sacrificios, le he dado todo a ustedes, ustedes siguen portándose de la forma que se están portando? Ellos hacían tantas cosas y creían que Dios estaba agradado con esto. Y Dios conoce los corazones. Cuando estaba leyendo el libro de San Juan, en el capítulo 2, versículo 24, descubrí algo en la palabra del Señor que decía que Jesús no se confiaba de ellos porque conocía a todos. Dios conoce el corazón. Dios conoce las intenciones con las cuales nosotros hacemos las cosas para Él. A Dios no lo podemos engañar nunca. A veces creemos que engañamos a Dios y hacemos las cosas. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Iba al templo o se dedicaba a hacer ayuno, rompía sus ropas, se vestía de cilicio, se tiraba en ceniza, aún algunos se rapaban, se quitaban los cabellos y empezaban a llorar y a gemir para que Dios los escuchara. Y vienen las preguntas del Señor y le dice: ustedes dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo le estaba reclamando al Señor diciendo: nosotros estamos haciendo ayuno, Señor, ¿y tú qué estás haciendo?
Pero el Señor empieza a reprocharle a su pueblo y decirle, ustedes están diciendo que están ayunando. Eso no es un verdadero ayuno, no es lo que yo quiero, porque ustedes siguen portándose mal, no cambian la parte interna. Muchas veces nosotros predicamos mucho, pero no aplicamos. No hacemos lo que dice la palabra del Señor. El pueblo de Israel fue llamado para hacer luz en medio de las naciones, para demostrar que había un solo Dios verdadero, para demostrar que Dios era un Dios vivo, y se volvió un pueblo de tradición. Muchos seguimos a Dios por la tradición, porque nos han hablado nuestros padres, porque han hablado nuestros amigos en el colegio, en muchas partes, pero no hay un cambio interior. No conocemos a ese Dios vivo, y así se volvió el pueblo de Israel. Y el Señor le empieza a hacer diferentes reclamos al pueblo de Israel. En el versículo 5 vemos lo siguiente. El Señor dice, ¿acaso el ayuno que yo escogí es que de día aflija al hombre, se mortifique, el hombre esté allí llorando para que todos se den cuenta que él está ayunando, que incline su cabeza como junco hasta el suelo allí y haga duelo y se cubra de cenizas? ¿Acaso esto llamaréis ayuno? El Señor les sigue diciendo, acusa a Israel de su rebelión, de su hipocresía. Acusa a Israel de perder el verdadero sentido del culto, que es rendirse al Señor. A Dios le agrada más este cambio interior que tantas cosas que nosotros podamos hacer con el Señor. ¿Has conocido personas religiosas que llevan una doble vida? Creo que sí, ¿verdad? Todos hemos visto esa clase de personas. Isaías confronta al pueblo de Israel porque ellos hacían una cosa en el templo, pero con sus hechos demostraban otra cosa. Esta es la condición de la iglesia de hoy en día. Vemos que se vive una vida doble, una vida diferente a lo que el Señor quiere. En el versículo 6 nos dice lo siguiente: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Estas palabras, ya el Señor va al grano. Le está diciendo a su pueblo, miren, si ustedes ayunan de verdad, permítanme decirles lo que hay que hacer en el ayuno. Yo quiero cambios de conducta. Yo quiero que no sigan oprimiendo a las personas. Quiero que traten a su prójimo como a ustedes mismos. Quiero que no se enriquezcan solamente ustedes. Aún el pueblo de Israel a sus propios hermanos, sus propios familiares trataba feo. Se había olvidado de la justicia. Entonces el Señor le empieza a hacer esta demanda. Le dice, el ayuno que yo escogí es que se rompan las cadenas de injusticia. Te pregunto en este día, ¿qué sientes tú cuando te tratan de una forma injusta? Ciertamente nuestro corazón se llena como de rabia, ¿verdad? De ira contra aquellas personas que nos hacen daño, pero no solamente contra esa persona, sino que empezamos a tratar al resto de las personas también de una manera inadecuada. Nos llenamos de dolor, de cólera. Entonces empieza a darse como una cadena, es como eslabón tras eslabón. Este me hizo daño, yo también le hago daño. O sea, empieza a venir la injusticia. Colombia, el mundo, la iglesia está llena de personas que tienen cadenas de injusticia en sus vidas. Empiezan a pagar una cosa con otra. Y el problema de la cadena de injusticia es que aparece cuando aquellas personas son tratadas de una forma injusta y no solo dirigen su furia y resentimiento hacia quienes ejercen este acto, sino que también hacia otras personas y especialmente a los que están más cerca de él. Por eso el Señor le dice, quiero que rompas esta cadena de injusticia, que hasta ahí llegue. Quizás albergues en tu corazón sentimientos negativos como la amargura, el rencor por lo que te han hecho y no quieres perdonar. Y esto va quedando en ti cadenas de opresión, de injusticia. Por eso te animo hoy a dar el paso. Tú que estás ayunando,
Tú que has decidido hacer diferentes días de ayuno en la semana, te animo a ser libre, a sacar ese tiempo de un verdadero ayuno, no un culto más donde te tienen que ministrar. Ahora estamos a solas con el Señor, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, rompo estas cadenas de injusticia que están en mi vida. También el Señor le dice que desaten todo yugo. El yugo es un instrumento que le colocan a los bueyes o a las mulas para poderlos llevar a donde se quiere, para que obedezcan. Entonces, la Biblia nos dice que desatemos todo yugo, aquello que está sobre nosotros, que nos domina, que no nos deja ser feliz, aquellas cosas que están en nuestra vida que no permiten que haya libertad en nuestra vida. De pronto hay vicios, hay tentaciones, hay pornografía, hay personas que se han convertido en un yugo para nosotros, amistades, personas que no podemos romper esas ligaduras con ellos y parece que ellos nos dominaran. El Señor dice: cuando tú hagas ayuno, tienes que romper esto. Colombia, te hablo en el nombre del Señor Jesús. Iglesia amada, es tiempo de romper los yugos. La palabra del Señor también nos sigue diciendo: poner en libertad a los oprimidos, darle salida a quienes han sido maltratados. ¿Cuántas personas han sido maltratadas? ¿Cuántas personas tienen dolor en su corazón por abusos verbales, físicos? Y el Señor nos dice: ya basta la opresión. Ya ellos fueron maltratados, ellos fueron afligidos. ¿Para qué más los van a afligir? Miren, en la Biblia nos cuenta un caso de Ana. Ana fue al templo a orar, derramó su alma delante del Señor y estaba allí orando. Y cuando llegó en el mismo templo, Elí la tomó como borracha. En vez de alentarla, de animarla porque estaba orando, le dijo: mira, mujer, ves a digerir tu vino. Entonces, muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, afligimos más a las personas. Y Dios dice: dejar libres a los que están oprimidos, aquellas personas que están llenas de dolor, que están llenas de sufrimiento porque le han pasado diferentes calamidades en su vida. Déjalos libres. La palabra del Señor nos sigue diciendo, otra demanda que el Señor hace cuando nosotros hacemos ayuno, es romper toda atadura. En la vida hay situaciones que nos amarran, nos atan espiritualmente y físicamente. Son situaciones que son como cadenas invisibles, como hilos que tenemos, que no nos dejan tener paz, que no nos dejan ser feliz, como los vicios, fuertes ligaduras que no podemos romper, pero cuando nosotros decidimos hacer el ayuno, el Señor nos ayuda a romper. Existen personas que están atadas al sexo, a la droga, al alcohol, a sentimientos de rencor de hace tiempo. Yo te he venido predicando, iglesia: perdona, libera a esas personas de celos, de ira, de odios, de malas palabras, atados a la televisión, al internet, a comer demasiado, a juegos electrónicos, a apuestas, a casinos, a barajas. No pueden soltarla. Inclusive podemos estar atados a personas, a relaciones sexuales inapropiadas, peligrosas, obstinadas y con vicios. Si hacemos un ayuno, no solamente vamos a dejar de lado los alimentos, como la gran mayoría lo hace. Dice: bueno, yo dejo de comerme esta comida y ya agrado al Señor. No, el verdadero ayuno es tener cambios en nuestra vida, en nuestra conducta. Dios espera los cambios duraderos dentro de nosotros. Y en el versículo 7 nos dice: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Un reclamo que le hace el Señor ante las injusticias sociales que se estaban presentando. Les dije que el pueblo de Israel había llegado del exilio, y cuando el pueblo de Israel llegó del exilio, habían personas ricas en Israel, pero se olvidaron de los pobres. Siguieron oprimiendo, se siguieron aprovechando. Así como vemos que muchos colombianos se están aprovechando de los venezolanos, aprovechan de la gente que son humildes y no les pagan nada y empiezan a oprimirlos. Por eso el Señor le dice: bueno, si tú haces un verdadero ayuno,
si tú quieres que yo haga cambios en el mundo, si tú quieres que yo haga cambio en tu familia, que haya cambio en tu vida, entonces empieza a sacar esas cosas de tu vida y hazlo diferente. Ellos estaban dándole la espalda a los pobres y a los necesitados y no los trataban con amabilidad, aún a los de su propia familia. Dios dice, yo no estoy disfrutando con esa conducta. Aunque ustedes me traigan sacrificios, aunque ustedes se cubran de silicio, aunque ustedes hagan tantos días de ayuno, yo no estoy de acuerdo con esa actitud. Porque tú tienes que empezar a tratar a tu prójimo como te tratas a ti mismo. Tienes que empezar a amarlo, tienes que empezar a ayudarlo. El ayuno quizás nos beneficie espiritualmente, físicamente, pero la mejor parte del ayuno es el cambio interno que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese crecimiento personal, ese crecimiento en Dios, que agrademos a Dios, que aunque nos abstengamos de los alimentos físicos, también nos tenemos que abstener de hacer lo malo. La iglesia está cargada de mucho pan espiritual que ha guardado para sí mismo. Somos ricos porque Dios nos ha venido sustentando con palabras, nos ha venido dando bendiciones. Estamos fortalecidos, lavados con la sangre de Cristo. Hoy podemos estar felices por lo que el Señor ha hecho, pero hemos guardado ese pan. Muchas personas están en el mundo, aún nuestra familia, que necesita que nosotros le demos de ese pan de vida, de ese pan que hemos guardado. La humanidad está hambrienta de la palabra de Dios. Los corazones están heridos y necesitan una voz de aliento, necesitan cubrir su desnudez espiritual. Entonces Dios le dice, si tú vas a hacer este ayuno, entonces hazlo de esta forma que yo quiero que lo hagas. Dios, después que exhorta a su pueblo, entonces le da bendiciones. Porque Dios da la llaga, pero también da la cura. Y me emociona estos versículos tan hermosos que el Señor le da a su pueblo. Mira lo que dice en el versículo 8. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. Y al instante llegará tu sanidad y tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Aleluya. La mayoría de los especialistas bíblicos miran que esta es una promesa de libertad de Jerusalén, cuando dicen que Jerusalén florecería después del exilio. Pero Dios le dice, esto va a pasar. Mira que ahí dice, si así procedieres. O sea, es una consecuencia de hacer un verdadero ayuno. Ya no hagas más el ayuno como lo has venido haciendo hasta ahora. Cuando hagas el ayuno, entra en secreto con el Señor. Lee la palabra. Dile, Señor, muéstrame lo que hay en mi vida que no te agrada. Muéstrame qué necesito perdonar, qué necesito romper. Anótalo y ten ese tiempo a solas con el Señor. Y verás que entonces va a suceder lo que dice la palabra del Señor, que tú vas a resplandecer como la luz de la aurora. No sé cuánto han tenido la oportunidad de ver cuando empieza a amanecer. Es lindo. Empieza así oscurito. Luego se empiezan a ver unos rayitos de sol y empieza a brillar hasta que el día es perfecto. Y hay una claridad hermosa. Así Dios dice que si nosotros realmente cambiamos, entonces nuestra luz va a alumbrar a todo. Nuestra luz delante del Señor va a ser una luz perfecta, porque llegará, mira lo que va a llegar. De la luz va a llegar la sanidad. Dios nos va a hacer justicia, va a abrir nuestros caminos y la gloria del Señor nos va a seguir. No necesitamos nosotros estar buscando la gloria del Señor, que nos ministren, que el aceite ungido, una cosa, no. El mismo Señor se compromete en que su gloria nos va a seguir. Dios promete manifestar sus bendiciones y su gloria a todos los que practicamos la palabra del Señor como es debido. El Señor estará allí. El Señor nos alumbrará. El Señor será nuestra retaguardia y nuestra vanguardia. Y la palabra del Señor nos dice, yo estaré allí
para protegerte. Ese es como nosotros cuando estábamos niños. Sentíamos mucho temor y sobre todo en la noche, ¿cierto? Por la oscuridad. Así Dios se está revelando como ese Padre que está con nosotros. ¿Y qué hacíamos nosotros cuando teníamos miedo? Corríamos al cuarto de mamá, al cuarto de papá, nos metíamos en la cama y ahí encontrábamos refugio. Así dice el Señor, que Él va a ser nuestro refugio, nos va a sostener para que nosotros no tengamos miedo. Hermano querido, ha llegado tu tiempo de brillar como la luz de la aurora, de ver al Señor obrar en tu vida, de ver al Señor obrar en tu familia. Si tú obedeces la palabra del Señor, la gloria del Señor estará sobre ti para sanarte, para bendecirte, para proveerte, para darte tantas cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Padre responsable y Él no da las bendiciones a sus hijos que no estamos preparados para dar para tener esas bendiciones, para administrarlas. Entonces, mira la palabra del Señor, dice en el versículo 9, llamarás y el Señor responderá, aleluya. Yo quiero que el Señor me escuche. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Cuántos pueden decir ahí donde están? Gloria a Dios, aleluya. Le damos un aplauso al Señor de regocijo por estas promesas, porque queremos las promesas del Señor. Pero antes de las promesas hay unas condiciones maravillosas. Dios quería escuchar las oraciones de su pueblo, quería bendecirlos. Él quería abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre ellos, pero sus corazones no estaban preparados. Pero cuando prepararon sus corazones, entonces el Señor empezó a bendecirlos y a animarlos y a decirles, yo estoy aquí para ayudarles, para bendecirles en todo momento. Y me fascina esta promesa, porque nos dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué hermoso es nuestro Dios, maravilloso. Esta promesa la hemos declarado, la hemos cantado por mucho tiempo. Jehová te pastoreará siempre. Esto quiere decir que no hay nada más emocionante de considerar que el mismo Dios tendrá cuidado directamente de nuestro bienestar. Él nos proveerá, Él nos cuidará, Él nos consolará, Él nos animará, Él nos dará el gozo. Y dice, y en las sequías saciará tu alma. No solo va a alimentarte, sino que en los momentos difíciles de la vida, Él promete saciarnos, estar en las sequías y cubrir nuestras vidas. Y dará vigor a tus huesos. Estarás vigoroso, estarás fuerte, con energía, saludable y avanzando en medio del camino. Porque el Señor te dará alivio y te dará descanso en todo momento. Y serás como un huerto de riego. Mira cómo el Señor te compara. Esos huertos son hermosos, frescos, llenos de árboles, llenos de frutas. Y el Señor te compara como esos huertos de riego, por donde cruza un río de agua fresca. Ahí dice el Señor, y que da su fruto a su tiempo. Te está diciendo que tú vas a fructificar, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser prosperado cuando entiendas que el verdadero ayuno es el cambio que el Señor quiere en nuestro interior. Entonces, dice la palabra del Señor, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Estas son consecuencias de buscar desesperadamente al Señor. Tenemos esas bendiciones, abundancia para nosotros, abundancia para otros, de esos ríos, como dice la palabra de Dios. El que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Serán bendecidos, tendrás alegría, te recrearás en el Señor. El río del Espíritu Santo brotará en tu vida. Entonces
tendrás nuevas lenguas, tendrás visiones, tendrás unción de Dios para orar por los enfermos. El Espíritu Santo te guiará por sendas de justicia. El Espíritu Santo será tu amigo, tu ayudador. Entonces, a pesar de todas las circunstancias, dice el Señor, que tú serás como ese manantial de aguas, que todos los que se acerquen a ti pueden recibir bendición, pueden recibir edificación. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te quiere bendecir, iglesia. Dios te quiere prosperar, pero necesita que hagamos un verdadero ayuno, que nos arrepintamos, que cambiemos el corazón. Hace años me aprendí un himno muy hermoso que dice: Jehová te pastoreará siempre. Bueno, te invito con una actitud de adoración que cantemos Isaías 58:11, donde dice: Jehová te pastoreará siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos y a levantar nuestras manos y a declarar esta promesa de parte de Dios. Apréndete este himno y cántalo durante estos días, porque es una promesa de bendición para nuestras vidas. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Padre, en esta hora de dificultades, de problemas, de enfermedades, de confusión en el mundo, nos acercamos a ti pidiéndote ayuda para ser liberados de las ligaduras de impiedad. Tu palabra dice que tú nos cambiarías completamente, nos harías libres a través del poder de tu sangre preciosa. Rompe todo lazo, toda cadena, toda ligadura, todo peso que nos cautiva, Señor. Así es, Señor. Que nos oprime. Rompe toda ligadura de iniquidad, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados e iniquidades. Te pido perdón, Señor, por las cosas con las cuales te he fallado. Me arrepiento de mis pecados. Y, Señor, y por permitir que esas ligaduras de impiedad estuvieran en mi vida. Perdona mi pecado. Revélanos tu voluntad para nuestra vida. Llénanos del conocimiento de tu verdad. Llénanos de tu verdad. Danos cada día el hambre para estar cerca de ti, a tus pies, conociendo tu palabra. Enséñanos a ser tus discípulos. Queremos permanecer en ti y en tu palabra. Queremos ser verdaderamente libres, experimentar tu verdad, tu verdadera libertad, Señor.
Oh Dios, queremos cumplir con el plan y el propósito que tú has diseñado para nosotros. Queremos caminar en tus propósitos para nuestra vida. Creemos en tu palabra completamente y confiamos en tu amor y grande misericordia. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, ayudándonos a permanecer en libertad, Señor. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, y tú traerás frescura a nuestras vidas, Señor. Aleluya. Y serás como puerto de riego, decláralo, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová me pastoreará siempre, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Oh Dios, seguimos orando en este día por las diferentes circunstancias, Señor, por aquellos que nos han escrito, Señor, que han estado viendo día tras día las diferentes enseñanzas, Señor, que hemos transmitido. Te pedimos por Nora Espinosa, Señor, por Nora Luna. Señor, sé tú trayendo a sus vidas paz, consuelo, Señor, por Pablo Morales. Llénalo de tu presencia. Marta Castro, Señor, oramos por él, por Joaquín y Mitola. Gracias por las puertas que has abierto de empleo para su vida, Señor. Oramos por Adriana Marriaga, Señor. Trae bendición sobre su vida, Dios mío. Oh Dios, sobre su hogar, que sea de gran bendición. Siga ayudando a Águeda, Señor, ahí en esos hospitales, Señor, donde ella tiene que laborar. Sé tú protegiéndola, llenándola con tu Santo Espíritu y usándola en gran manera, Señor. Oh Dios, seguimos orando para que seas tú fortaleciendo la vida de Leandra Tati, Señor, llenándola de ti y toda su familia, Señor. Toda su casa es para ti. Pedimos por Ledis Lara, Señor. Bendice su casa. Bendice, Señor, a mi hermano Alberto Lara, Señor. Llénalo de ti. Llénalo de tu gloria, Señor. Oramos, Señor, por Ramón y toda su familia. Sigue tú proveyéndole, dándole sabiduría, Señor, tu gracia y tu protección sobre ellos. Señor, que ellos puedan dormir bajo tu paz, confiados, Señor, que tu palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios mío, delante de ti están las peticiones de tu pueblo, Señor, por provisión, por protección, Señor, por sus hogares, por conversión de su familia, Dios mío. Trae un renuevo especial, que todos puedan ser como ese huerto de riego, Señor, que sus aguas nunca falten, Señor, y sean de bendición para sus vidas, Señor. Hemos estado en estos ayunos de oración, en estos ayunos de libertad, Señor, y sabemos que a partir de esta enseñanza los ayunos no van a ser iguales. Entonces tú traerás libertad, Señor, porque muchas veces declaramos, si tu pueblo se humillare, sobre el cual es invocado tu nombre, y tomamos la última parte donde dice que tú sanarías la tierra, Señor, pero primero tú pides humillación, tú pides, Señor, que nos quebrantemos, que cambiemos, que reconozcamos que tú eres el único Dios, que tú eres grande y que tú haces como quieres, Señor. Entonces tú traerás sanidad, Señor, y hoy declaramos libertad, declaramos sanidad, Señor. Oramos por nuestro presidente, Señor, para que seas tú bendiciéndolo, para que seas prosperando, Señor. Toca Colombia de norte a sur, de este a oeste, Señor.
Toca al mundo entero, Dios mío. Sé tú dando, Señor, la sabiduría necesaria para, Señor, estar en estos días en familia, en devoción a ti, en bendición. Sé tú proveyendo, Señor. Cuántas personas están en las calles, Dios, con muchas necesidades económicas, Dios. Pero tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, Dios mío. Y por eso nos hemos humillado delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, que solamente tú eres el único y sabio Dios. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Dios, porque cuando nos acercamos a ti, sabemos que todas las peticiones las tenemos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Le damos gracias al Señor por este tiempo precioso que nos ha permitido tener. No olvides conectarte con tu líder. Acércate allí esta semana para que Él mire tu progreso espiritual que has tenido. Llámale, no esperes que Él solamente te llame. Llama también a los hermanos que están en el grupo y tengan un momento de armonía. La Biblia dice cuán buenos están los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo sé que después de todo esto va a haber más unidad entre el cuerpo de Cristo. No olvides memorizar la palabra del Señor. No olvides tener tus tiempos devocionales. No olvides que estamos enviándote oraciones a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde. Pero estas oraciones son el inicio para que tú arranques ese tiempo de oración en familia. Y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos está equipando para ser una iglesia próspera y fuerte en el nombre del Señor Jesús. Silvia Rosa tiene una bendición muy especial que va a declarar a la iglesia para que nosotros terminemos este tiempo. Después de escuchar esta prédica dada por la pastora Claudia, en el día de hoy te quiero dar una bendición que está en Jeremías 17, 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano, esfuércese y sé valiente, y recuerde que Bethesda soy yo.